Chile te amo. Esta semana se abrió Netfe, el Netflix para cristianos que todos estábamos esperando. También salió a la luz el cagüín de los audios que vincularían a Piñera con información privilegiada para sus negocios. Y finalmente la ley de identidad de género fue aprobada en el Senado, pero solo para mayores de 14 años. O sea, los menores de 14 años no tienen conciencia sobre su identidad de género, por lo que, amigues, seguirán viviendo en un cuerpo equivocado. Y para terminar, hoy me acompañará mi superhéroe favorito, James Hamilton. Bienvenidos y bienvenidas a OSEA. ¿Tiempos mejores? Hay cosas que se olvidan, como la falsa intérprete de lengua de señas del spot de Ñuble y otras que no se deben olvidar, como la canción que sonaba cuando diste tu primer beso o el golpe militar del 11 de septiembre de 1970 que marcó nuestro país. Muchos y muchas vivieron esa fecha y otros no. Muchos y muchas olvidan esa época y otros no. Muchos y muchas reniegan ese episodio y otros no. ¿Hay algo que todavía nos falte por saber? Yo creo que todo. Para la generación Z que está viendo este programa y no entiende de lo que les estoy hablando, les voy a explicar en un tuit lo que pasó ese día hace 45 años atrás en nuestro país. El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército para sacar al primer presidente socialista elegido democráticamente en el mundo, Salvador Allende, y al gobierno izquierdista de la Unidad Popular. O sea, si no entendieron, les resumo aún más. Pinochet estaba enamorado de Allende y como no podía permitirse a sí mismo amar a otro hombre, lo mandó a sacar del gobierno y de paso provocar su muerte. En Chile tenemos el don de olvidarnos de las cosas, de que Katy Barriga bailaba en Team Mecano antes de convertirse en la alcaldesa que no recibe a los dirigentes de su comuna y ni siquiera asiste muy seguido a los consejos municipales. Nos olvidamos que en el 2011 María Música le tiró un vaso de agua a la ministra de Educación de ese entonces, Mónica Jiménez, pero ahora son los carabineros los que no tiran un vaso de agua, sino un chorro de agua a los manifestantes que están en Quintero, incluidos los menores de edad, olvidándose que el 2015 casi matan a Rodrigo Avilés con esos mismos chorros. Se nos olvida toda la gente que desapareció sin rostro alguno en la dictadura militar. Pero hoy, cuando la parlamentaria Carmen Hertz pone una acusación constitucional contra los magistrados que dieron libertad condicional a los reos de Punta Peuco, 3 militantes UDI quieren inhabilitarla porque promueve un asunto personal. O sea, se nos olvidan los cuerpos flotando en el Mapocho, las filas de los detenidos en el Estadio Nacional, las redadas en las poblaciones, el sonido de las balas en las noches y los militares entrando en los canales de televisión. Se nos olvida que tuvimos una casa de vidrio en Santiago y ahora se asustan con los pechos de las marchas feministas. Se nos olvida que el 11 de septiembre, hace 17 años atrás, Estados Unidos también sufrió un ataque terrorista, opacando nuestro día del terrorismo, o como algunos prefieren, del pronunciamiento militar. Se nos olvida que Iván Moreira hizo una huelga de hambre que duró menos de 24 horas, pero Francisca Linconado tuvo que estar 14 días en las mismas condiciones para ser escuchada. Y después dicen que las mujeres son las débiles. Se nos olvida que Sarita Vázquez se casó con Gonzalo Cáceres. Se nos olvida que el niño poeta es solo un niño. Se nos olvida que Piñera se atribuye obras finalizadas en el gobierno de Bachelet. Se nos olvida que Joaquín Lavín y Marcela Cubillos estuvieron en la campaña del sí junto a Catherine Salosny y Patricia Maldonado. Se nos olvida que el centella antes costaba 100 pesos y que las noticias duraban hasta las 10 de la noche. Por lo mismo, un país sin memoria es un país sin futuro. ¿Tiempos mejores? Diagnostican cararrajismo en el oficialismo. Las autoridades no saben qué hacer para enfrentar la epidemia. Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, interpuso una denuncia en la Contraloría por intervencionismo electoral del gobierno, cuando Luis Plaza, el exalcalde de la comuna, estuvo presente en un acto del Ejecutivo después de declarar que se presentaría nuevamente como candidato. No es raro que el gobierno invite y se rodee de imputados, total, está lleno de esto alrededor de su excelencia. Sino que lo que resulta curioso es que Luis Plaza haya ido hasta el Contralor para encarar al actual alcalde tratándolo de corrupto y mentiroso. Corrupto y mentiroso, un querellado por fraude al fisco del caso Penta, súper bien, compadre. ¿Es una táctica del oficialismo utilizar la hipocresía para gobernar y alimentar a sus adherentes? Recuerdo, por ejemplo, cuando Piñera envió el proyecto de la Ley de Integridad Pública para que se llegara a cargos públicos por concurso y no por pituto ni amiguismo, según sus propias palabras, firmando la ley en compañía de su primo y ministro del Interior, Andrés Chadwick. El mismo Chadwick, en el año 83, sostuvo que era simpatizante de Allende y su gobierno, pero participó en el acto de chacarillas que homenajeaba a Pinochet el 77. O también el nuevo superintendente de Educación, Jorge Avilés Barros, quien está en contra de la gratuidad pero postuló una beca Chile, que es un programa de gratuidad, cosa más tierna, ¿o no?
audio de Piñera escondería voces eróticas del mandatario. Y a propósito del mismo tema, esta semana se dio a conocer que existía un audio del actual presidente Piñera comprando acciones de LAN y usando información privilegiada. Sin embargo, Francisco Armaste, ex gerente de Banchile, no los quiere publicar porque hay que respetar y reforzar la función presidencial. ¿Qué? O sea, ¿acaso no nos interesa saber si nuestro presidente, que se las da de moralista y que una semana usa el todes y después lo funa, ha cometido actos antiéticos? Es de interés público dar a conocer el detalle de los audios, sobre todo si Piñera mintió al decir reiteradas veces en campaña que no hizo nada fuera del marco de la ley. Estamos cansados de que se proteja al presidente. Es necesario que tanto los medios como la ciudadanía exijamos que se revele la verdad de quién administra nuestro país. ¿O es mucho pedir? Si esto incluye que la Corte Suprema dé una orden, bueno, ¿qué estamos esperando? De todos modos, no es de extrañarse. Si somos tan compasivos con la corrupción y el abuso de poder, esta semana el exgerente de Corpesca, Francisco Mujica, fue condenado a solo 3 años de pena remitida. O sea, solo ir a firmar por sobornar leyes que entregan a las pesqueras ganancias de cerca de los 513.000 millones de pesos anuales. Esto lo podríamos poner solo al nivel de la modificación que hizo en Wikipedia la Secretaría General de Gobierno sobre el concepto de lucro, porque había que darle neutralidad al término y no debe prevalecer connotación negativa ni positiva de la palabra. Demasiado millennial gobierno, ¿no? O sea, ¿onda qué onda? Modern Family se inspira en el Senado. Continuando con las bajezas políticas, esta semana la diputada Pamela Giles renunció a la presidencia de la Comisión de Familia luego de que fuera sancionada por el Comité de Ética del Senado. Esto se dio cuando la abuela enfrentó a Ignacio Urrutia, después de que el fan de Pinochet y abanderado por la UDI tratara de terroristas a las víctimas de la dictadura. Lo bajo fue que 2 de sus compañeros de su coalición, Vlado Mirosevic y Renato Garín, votaron a favor de la sanción de la diputada de la mochila rosada y peluda. Igual encuentro que Pamela Giles debería decirnos dónde compró su mochila, porque la quiero heavy. Pamela Giles acusó de falta de integridad moral y política a sus chuecos compañeros, denostando la crisis en la que está nuestra ex esperanza de salvación política, el Frente Amplio. Lo que me hace más ruido es la falta de sanción para Urrutia, quien haya pasado por alto la importancia que merecen las víctimas de crímenes de lesa humanidad, en un país que fácilmente olvida al parecer. O sea, Chile te amo. ¡Atención! ¡Dictadura gay invade a India! Una de las prohibiciones más antiguas del mundo ha sido anulada. En India, el sexo homosexual, ojo, consensuado, ha sido despenalizado. El presidente de la Corte, Deepak Misra, dijo que la ley era irracional, indefendible y arbitraria. Ahora todos los gays tienen derecho a las protecciones constitucionales y toda discriminación basada en la sexualidad va a ser penalizada. Y si de avances de la población LGBTIQ+ hablamos, acá en Chile se aprobó la Ley de Identidad de Género en la Sala del Senado para que adolescentes entre 14 y 17 años y mayores de edad puedan acceder al cambio de nombre y sexo registral, quedando fuera los menores de 14. Todo esto sin la que se autodenominó niñita símbolo del tema, Jacqueline Van Rieselberghe, llegara a votar. ¿Qué pensará don Francisco de esta nueva embajadora de la Teletón Trans? Hoy me acompaña el hombre que debería estar en los libros Santillana y ser reemplazado por Bernardo Higgins en la historia de Chile, James Hamilton. Wow. Gracias, James, por venir. Es demasiado desubicado, sigo que lo encuentro demasiado mino, ¿no? Perdona, es que te encuentro demasiado mino. Perdona, me pasan cosas. Hoy vamos a analizar algunos principios éticos de la Iglesia con nuestras interpretaciones de cómo los mandamientos aplican en nuestras vidas. James, ¿estás listo? No. Pero vamos. Pero lo vamos a intentar. Lo intentemos. ¿Qué opinamos de amarás a Dios por sobre todas las cosas? ¿Es posible amar a Michael Jackson antes que a Dios? ¿A Michael? Yo creo que sí. ¿Y qué me dices de no dirás falsos testimonios ni mentirás? Bueno, ahí hay que agregar un nuevo mandamiento. ¿Cuál sería? El del encubrimiento. ¡Wow! Porque en realidad los mandamientos deberían tener alguna capacidad de evolución también. De hay todas algunos maneras. mandamientos que hoy en día, por ejemplo, el amarás por sobre todas las cosas a Dios también significa no usar su nombre en falso. Significa profundamente no mentir, no utilizarlo a él como autoridad o investirse en su autoridad máxima para ejecutar actos totalmente deleznables. Así que cualquier acto deleznable que uno ve, por ejemplo, hoy en día en la iglesia, tiene que tener una red o un grupo de personas que lo permiten. Entonces creo que el encubrimiento debería ser el plus, el 11. En mi caso, actos impuros es como la gente que le crea la encuesta Academ o la que hace la encuesta Academ, que curiosamente uno de sus gerentes, Roberto Isakson, fue jefe de estudios del primer gobierno de Piñera.
Francamente, Chile te amo. Y por último, James, ¿alguna otra palabra, mensaje, pensamiento o aparte de otro mandamiento que se nos haya ido que quieras decir? No agregaría otro mandamiento, pero creo que en la vida hay que enfrentar, hay que ser valiente. Escuchar en el fin de semana pugnas, por ejemplo, entre los fiscales, que no, que este es mi testigo, este es el otro, etc. Hay que ordenarse. El bien mayor es más importante que cualquier protagonismo. Hay que pedirle al fiscal nacional que de alguna manera ordene la cosa. Aquí lo que se puede lograr con una buena investigación, con que las personas sean llevadas a tribunales, es tan enorme, es tan importante para la patria, para el país, para el mundo, que creo que es fundamental de alguna manera tener la capacidad de decisión y no tener temor. En Chile no es necesario hoy tener temor. Lo dijo James Hamilton, o sea, Chile te amo. Muchas gracias, James, por venir. Gracias a Internet. Esto fue OSEA. Un aplauso muy fuerte para James Hamilton. Te pasaste. ¿Es muy Barça si te pido el WhatsApp de Juan Carlos Cruz? Te lo regalo. Kevin! Gracias. Chao. Ustedes dan el corte.